quiero agradecer al comité organizador del Foro Venoso por permitirme compartir esta charla con todos ustedes. Hay pacientes que pasan años buscando una respuesta. Años de dolor, años de piernas pesadas, años de hinchazón, manchas, úlceras, miedo. Y a veces, cuando creen que ya probaron todo, descubren que el verdadero problema estaba escondido en una vena diminuta, una vena perforante, una vena tan pequeña que durante décadas fue una de las más difíciles de tratar. Pero hoy esa historia está cambiando. En este episodio no hablaremos solo de moléculas o dispositivos, hablaremos de piel que vuelve a respirar, de pacientes que dejaron de cargar el dolor y de un procedimiento que ya no exige quirófano, ni anestesia tumescente, ni días de inmovilidad. Se llama butilcianocrilato y está reescribiendo la historia de las venas perforantes. Bienvenidos a Circulando con el Dr. Flores Nazario. Como todos sabemos y nos vamos a hartar en este foro, la enfermedad venosa crónica se caracteriza por cambios estructurales en la pared de la vena, cambios estructurales en las válvulas que provocan reflujo, el reflujo que provoca hipertensión venosa, la hipertensión venosa que culmina en úlcera, varices, mal aspecto, lipodermatosclerosis, todos los síntomas que vamos a comentar. La mayoría de estos pacientes deben ser valorados y ya se sabe que el gold estándar es el ultrasonido con el paciente biprestación y vamos a detectar así el origen de la patología venosa que estamos viendo clínicamente. Hasta hace algunos años solamente teníamos el stripping o la safanectomía y las plebectomías como cirugía abierta, aunque sabemos actualmente que el tratamiento de la enfermedad venosa crónica es multifactorial, haciendo cambios en el estilo de vida del paciente, usando presoterapia, usando medicamentos, pero el tratamiento quirúrgico todavía es insustituible cuando así lo requiere el paciente, según los criterios del doctor Serrano. Hace poco más de 20 años llegaron las técnicas novedosas para ese momento, que consistían prácticamente en quemar la safena con radiofrecuencia o con láser. El vapor de agua solamente lo mencionamos porque no tuvo el mismo auge que tuvieron estas dos. La mayoría de las técnicas, tanto la cirugía abierta como la cirugía térmica, de sea láser o radiofrecuencia, estaban hechas para tratar el reflujo de la vena safena larga o mayor. Para entender por qué esto importa, hay que ver la cadena que nadie ve. Una válvula que falla, un reflujo que se vuelve hipertensión venosa, y esa presión constante e implacable que termina en úlceras que no cicatrizan, en atrofia, en una pierna que pesa como plomo. Durante décadas, la respuesta fue cortar, quemar o inyectar. Procedimientos válidos, pero con límites claros. Dolor postoperatorio, riesgo de daño nervioso y, sobre todo, la imposibilidad de alcanzar con precisión esas venas perforantes. Las verdaderas arquitectas del reflujo en zonas críticas como el tobillo o el pie. ¿Y qué hacíamos nosotros con los casos de los pacientes que nos llegaban con lesiones atípicas o con úlceras en lugares no habituales? Pues para eso estaba la cirugía del Linton, que gracias a Dios ya no se hace. Había ligadura endoscópica de venas perforantes. Hay algunos reportes que empezaron a hacer oclusión transluminal de perforantes con COIS, que también se antoja muy caro, con resultados para la época que se empezaron a hacer buenos. Cuando llegan los pacientes que entregan una lesión, una úlcera en los dedos, donde ya lo desahuciaron, donde ya le dijeron que no se puede operar, que ya está operado, ¿qué le vamos a ofrecer? Estamos obligados a hacer una exploración con ultrasonido para identificar el origen del reflujo que alimenta esa úlcera. Una vez que vemos el origen del reflujo que alimenta esa úlcera, vamos a valorar y cuáles son las venas que vamos a tratar cuando tienen reflujo. Hay que ver los puntos de fuga y si la vena perforante que vamos a tratar es mayor a 3 milímetros, tiene, como lo dijo el doctor Serrano antes, tiene más de 3 segundos
0.3 segundos de reflujo cuando hacemos la maniobra de presión-descompresión y el paciente tiene síntomas o tiene úlcera, es conveniente ofrecerle algo al paciente. Desde hace muchos años empezamos a hacer escleroterapia guiada con ultrasonido y la escleroterapia también daba buenos resultados. Así comienza todo, no con una úlcera, ni con una vena asaltada, ni con una pierna morada. Comienza cuando las válvulas dentro de las venas dejan de funcionar. La sangre, en vez de subir, cae, se regresa, se estanca. Y esa presión creciente termina por dañar la piel, inflamar los tejidos y, en los casos más severos, abrir heridas que parecen imposibles de cerrar. Durante años el tratamiento fue brutal. Había que entrar a quirófano, abrir la pierna, extraer la vena. La antigua cirugía de Linton dejó cicatrices enormes en pacientes que ya venían lastimados. Después llegaron el láser y la radiofrecuencia. Menos invasivos, sí, pero todavía implicaban calor, anestesia y riesgo de quemaduras o lesiones nerviosas. Y entonces apareció una nueva idea. No quemar la vena, no cortarla, simplemente sellarla. Circulando, con el doctor Flores Nazario. Pero estamos en la era de los procedimientos no térmicos no ablativos. Y de estos, donde he tenido mayor experiencia ha sido con el cianocrilato. El cianocrilato, mejor conocido en lenguaje coloquial, es el cola loca, que está utilizado también de manera industrial en talleres, en artesanías, a nivel doméstico. Sin embargo, ha tenido un uso muy importante en el área de la medicina porque se ha descubierto su indicación en varios lugares. Sí, escucharon bien. El mismo principio químico de un adhesivo, pero transformado en una herramienta médica de alta precisión. No es un pegamento cualquiera, es un cianocrilato de uso médico diseñado para permanecer estable dentro del cuerpo y cerrar la vena enferma desde adentro. Su historia es sorprendente. Se ha usado para fijar prótesis, cerrar heridas complejas e incluso detener sangrados en zonas de guerra. Y ahora el doctor Flores Nazario lo está utilizando en uno de los territorios de la angiología: las venas perforantes. Esas venas pequeñas que conectan el sistema venoso superficial con el profundo. Las mismas que cuando fallan pueden mantener viva una úlcera durante meses o años. Actualmente existen varios tipos de cianocrilato, pero el cianocrilato que más se utiliza o que se utiliza en medicina son los cianocrilatos de cadena larga, porque son más estables y se desintegran menos. En la actualidad, el cianocrilato que está autorizado para tratar la vena safena con reflujo es el Benazil. Pero como pueden ver ustedes, el Benazil viene en un dispositivo para ser aplicado en venas tubulares, en venas largas, en venas tronculares. ¿Y qué vamos a hacer cuando los pacientes tienen un problema de insuficiencia de las venas perforantes? Entonces empezamos a adaptar el conocimiento que ya teníamos para tratar las perforantes con láser, con escleroterapia, para tratar las venas safenas con Benazil, y empezamos a aplicarlo. Hacemos una identificación, vemos que el paciente llega con vena safena sana, pero con una úlcera que no se resolvía después de mucho tiempo. Hacemos la exploración con un ultrasonido y encontramos que lo que alimenta a la úlcera es una vena perforante inframaleolar. Lo que hicimos fue, después empezamos a puncionar y aplicamos Benazil en la vena perforante. Esto lo hicimos de manera sencilla, con una jeringa de insulina, con aguja desmontable. La aguja que utilizamos es calibre 18 y se aplican de 0.2 a 0.3 mililitros de cianocrilato en un solo disparo, y se comprime igual que cuando se utiliza en la safena, con 3 minutos. Y la escena no ocurre en un quirófano, ocurre en un consultorio, con el paciente despierto, con un ultrasonido guiando cada movimiento. El médico localiza la vena exacta, la responsable, la que está alimentando el problema. Y entonces viene el momento decisivo. 0.2 mililitros. Menos de lo que cabe en una gota. Y sin embargo, esa cantidad puede cambiarlo todo, porque cuando la vena deja de fugar sangre, la presión disminuye, la inflamación baja, la piel empieza a respirar, y una úlcera que llevaba meses abierta, de pronto comienza a cerrar.
Esto lo traspolamos a varios casos. Es un paciente que llegó ya con una úlcera en el dedo, con una atrofia blanca, que ya había utilizado muchos fármacos tópicos y no mejoraba. Este paciente también ya le habían hecho una cirugía de Linton hace muchos años, ya no tenía safena, pero seguía con los síntomas en esa úlcera. Encontramos que lo que alimentaba la úlcera es una vena perforante del pie y hicimos lo correspondiente. Igual aplicamos el cianocrilato de manera tópica, de manera local. El doctor Flores Nazario nos mostró casos extraordinarios. Pacientes que habían pasado por curaciones, pomadas, vendajes, cirugías y frustración. Pacientes con heridas en el pie, en los dedos, en zonas poco comunes, hasta que el ultrasonido reveló la verdadera causa: una vena perforante insuficiente. Así es, resultó que no era piel, no era la herida, era la vena escondida debajo. Y al sellarla, la herida finalmente tuvo la oportunidad de sanar. El doctor Flores Nazario lo describe con claridad quirúrgica. Este paciente ya había sido operado 5 años atrás con una ablación de vena safena y llegó con síntomas, lo revisamos y encontramos que igual era una vena perforante paratibial. Agarramos, aplicamos un poco más de cianocrilato y le pusimos 0.4 cc guiado por ultrasonido de la misma manera y encontramos el cierre. Hacemos un disparo único y comprimimos durante 3 minutos. Ahí recolocamos para abarcar más el espacio de la vena y aquí tenemos inmediatamente el cierre de la vena perforante insuficiente con cianocrilato. Esto lo podemos hacer, podemos combinar diferentes técnicas. Este es un caso de una malformación venosa que llegó a la consulta, lo revisamos, tenía reflujo en la vena safena mayor, en la vena safena menor, en la vena safena accesoria y múltiples perforantes. Hicimos un barrido con ultrasonido en la consulta, como se debe hacer desde un inicio, y lo que le hicimos en la primera etapa es una ablación con láser, con fibra radial, y lo citamos a la semana y donde estaban todavía los lagos venosos y las venas que estaban todavía incompetentes, aplicamos cianocrilato. Y actualmente la paciente sigue en tratamiento con sesiones de escleroterapia en la consulta para complementar y tener un mejor resultado tanto funcional como estético. Otros, cuando llega la paciente tiene solamente la vena safena exterior incompetente, pues hacemos una aplicación de cianocrilato y después se complementa con escleroterapia las venas que ya están visibles. Pero la innovación no termina ahí. En malformaciones venosas complejas, el equipo del doctor ha combinado varias tecnologías. Primero, una ablación láser para cerrar las venas principales. Después, butilcianocrilato para sellar pequeños lagos venosos o perforantes persistentes. Y, finalmente, escleroterapia para perfeccionar el resultado. Ya no se trata de usar una sola herramienta, se trata de diseñar una estrategia a la medida de cada paciente. Una medicina más precisa, más inteligente, más humana. Es muy frecuente que lleguen los pacientes que digan, tengo una bolita, doctor, en la pantorrilla siempre que corro, siempre que estoy de pie, y la revisamos, encontramos una vena perforante paratibial media o superior y aplicamos igual el tratamiento y se quita. La paciente tenía la safena sana, ya le habían ofrecido ablación con láser en otro colega, pero no, se resolvió prácticamente de manera fácil en el consultorio. Las ventajas son claras: menos dolor, menos riesgo, menos cicatrices, sin hospitalización, sin anestesia general y con una recuperación mucho más rápida. El uso del cianocrilato como adhesivo biológico tiene ventajas por encima de la estructura convencional. Al ser una sustancia inerte, tiene propiedades prácticamente, es muy parecido a la miel, no se puede colonizar fácilmente con bacterias. Y como adhesivo de tejidos en cirugía simplifica procedimientos quirúrgicos, es útil en áreas de difícil acceso. La respuesta inflamatoria es mucho menor y se emplea ampliamente en varias áreas de la salud. Pero el doctor Flores Nazario también fue honesto, porque la medicina real no se construye con promesas. Sigue siendo una tecnología costosa y, como cualquier procedimiento, no está exenta de riesgos. Puede haber inflamación, quizá reacciones de cuerpos extraños o incluso granulomas que en algunos casos deben retirarse quirúrgicamente.
Y es que esto no es magia. Quizás no sea para todos, pero para el paciente correcto puede ser la diferencia entre seguir viviendo con una herida abierta o volver a caminar sin dolor. El Venasil es una herramienta más en el arsenal terapéutico del tratamiento de la enfermedad venosa. La oclusión de las venas perforantes insuficientes es posible hacerlo. Los resultados inmediatos son mejor que la escleroterapia y son muy parecidos a la ablación con láser. La inflamación asociada es menos, el riesgo de una lesión nerviosa también. El tratamiento es ambulatorio. Hay poca o nula cicatrización con buenos resultados estéticos. Se aplica en el consultorio, no necesita anestesia axial ni general. ¿Cuáles son las desventajas? Porque no todo es oro molido. Las desventajas es caro. Todavía el precio es muy alto. Hay riesgo de producir granulomas. Tuvimos 2 casos de granulomas que tuvimos que resecar de forma quirúrgica. Y obviamente puede haber reacción por cuerpo extraño. Y aunque está reportado en la literatura, no me ha tocado ver ningún caso de trombosis. A veces las revoluciones más importantes no hacen ruido, no llegan con grandes máquinas, ni con cicatrices espectaculares. Llegan en silencio. Dentro de una jeringa, en una vena diminuta, en unas cuantas gotas capaces de devolver esperanza. Esto fue Circulando, en una edición especial basada en la conferencia del Dr. Flores Nazario en el Foro Venoso Internacional 2025, una producción del Centro de Atención Avanzada en Angiología, Dr. Flores Nazario. Y recuerden, detrás de cada vena enferma hay una historia que todavía se puede cambiar.